La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Dios hace la diferencia, no nos va a dejar ahogar. Y si pasamos por el fuego, la promesa es que la llama no arderá en nosotros. Eso está escrito, sí, y es desde luego en muchos casos simbología, aunque literalmente en los casos del tiempo de Babilonia, con estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, fue un literal, porque ellos pasan por el fuego, ellos lo echan en el horno de fuego. Pero dice la escritura que la llama no ardió en ellos, ni un cabellito, ¿sí? Lo único que se tiene que destruir, tome esta rema para su vida, lo único que se tiene que destruir en medio del fuego, ¿qué es? ¿Qué es lo único que se tiene que destruir en medio del fuego? Diga conmigo, las ataduras, ¿sí? Acuérdense que ellos los meten en ese lugar amarrados, pero la escritura dice que estando en el fuego, esas ataduras se quemaron y ellos salieron sin ni siquiera un cabello quemado, siervos de Dios, ¿sí? Entonces, ese es nuestro Dios, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos guía a toda verdad. Invitación nuevamente, reiteramos, día 23 de este mes que viene, de noviembre, va a ser un tiempo especial, precisamente nos ha movido, gracias hermana, nos ha movido esta parte de la familia, de los matrimonios, porque sabemos que hay matrimonios que están siendo atacados, pero el problema es que la persona en el matrimonio no cae en cuenta que la pelea no es contra quién, contra su pareja, porque la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, o sea que ese que se levanta con carita así por la mañana como que hubiera tomado limón y cierto, así como muy amargado que se le ve la cara, ese no es su enemigo, ¿sí? Ni tampoco limón y sal, ¿cierto? Que la esposa de pronto se levante así con cara de bravita y toda esa cuestión, esa no es su enemiga, ¿sí? En la escritura, cuando usted se le revela, debe entender que la pelea es contra lo que influencia los aires, lo que quiere influenciar la mente, el corazón y los pensamientos de las personas. Y cuando usted identifica eso, le va a quedar fácil poder entender, mis hermanos, que no debe caer en la trampa de estar peleando y contendiendo. Porque el diablo, a esas situaciones donde el apremiante, pues, la solución que le comienza a ver la persona es, no, pues yo me separo, o yo no le hablo, o no quiero saber nada de usted, y el diablo dice, amén, ¿sí? El diablo es el que comienza a decir, aleluya, aleluya, alcancé mi meta, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender simplemente que hay procesos, hay momentos, pero lo hermoso de todo esto que nos toca caminar a diario es que Dios prometió que estaría con nosotros. Y si somos sensibles a su voz, pues Él nos va a dar la salida en medio de la prueba. Porque no os ha sobrevenido, dice la Escritura, ninguna prueba que usted ni yo podamos de pronto dejar de superar. Toda prueba, todo lo que le suceda, Dios de antemano ya sabe que usted es capaz de superarlo. Si no, no se la pusiera. Mi hermano, si no, no se la pusiera, se lo tengo que decir, ¿sí? Si no, no, porque Dios no es injusto. Dios sabe hasta dónde uno le puede dar la talla, ¿sí? Por eso esos grandes hombres de Dios en la Biblia, eso pasaban, era por una Job, ¿cierto? Pero no, el Job de la Biblia, no el que se ríe así. No, el Job de la Biblia era un hombre capacitado por Dios para poder enfrentar todo eso tan horrible que se le vino en un solo día, donde pierde todos sus hijos, donde pierde todas sus posesiones, donde al final queda prácticamente con una sarna en su cuerpo. Y mire que aún y así, dice la Biblia, dice la Escritura, que Job encontró en ello
despropósito alguno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ni aún pasándole todo eso que le estaba pasando, Job decía, no, Dios se equivocó. No, él entendía que de todo, detrás de todo eso, siempre va a estar Dios acompañándolo, ¿sí? Siempre va a estar Dios acompañándolo. Entonces, no nos extrañemos cuando nos hallemos pasando por diversas pruebas, dice la Biblia. Y algo bien loco que nos aconseja la Biblia, bien loco es, gócense cuando estén pasando por diferentes pruebas. Gócense para entender que en eso simplemente Dios sabe qué área en nosotros está siendo formado. Si es una cuestión que requiere paciencia, pues ¿qué creen ustedes que Dios está trabajando en nosotros? Pues la paciencia, siervos de Dios. Se está formando Cristo en nosotros. Si es una situación que amerita que haya un perdón, ¿qué cree que Dios está trabajando en uno? El orgullo. Porque es que por orgullo es que uno no pide perdón. ¿Ya no ha caído en cuenta simplemente que cuando una persona no pide perdón es ¿por qué? Porque tiene orgullo. Porque a nadie le gusta tener que dar la cara y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque eso viene desde el huerto del Edén, siervos de Dios. Acuérdense de Adán, venga para acá. Y Adán dice, no, la mujer que usted me dio. Eva, venga pues para usted. Venga para acá, perdón. Y Eva le dice, no, la serpiente. Miren, siempre nos estamos justificando porque tristemente no damos ese pasito adelante de decir, acepto que me equivoqué. ¿Sí? Acepto que me equivoqué. Y en ocasiones se va a equivocar otro. Pero ¿qué nos manda a nosotros la Biblia a hacer? Hermanos, simplemente espere que Dios haga justicia. No más. ¿Sí? David, Saúl. Ese hombre andaba bien errado y era un líder, ¿cierto? Eso pasa hay veces en la iglesia. El pastor se va a equivocar. Se va a equivocar un líder del grupo. Pero usted no haga de no tener paciencia, seguir orando por el líder. Y verá que Dios va formando en usted a Cristo, como dice la Biblia. Por eso la Biblia habla, entre otras, de las características que tenía David, que era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Sí, mire, su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pasa por algo que tendría que verse bajo todo parámetro injusto. ¿Cuál es? ¿Qué situación pasó Jesús? Que sobre todo parámetro tendríamos que considerar qué injusticia tan horrible. ¿Sí? Y es que su propio Padre, nuestro Dios, ¿sí? Le toca cargar en él los pecados del mundo. Siendo que Jesús, ¿a quién le hizo daño? A nadie le hizo daño, pero Dios le dice, pero te toca cargar los pecados del mundo. Y mire, Jesús podría decir, no, mi papá, ¿qué le pasa? ¿Sí? Nada, hermanos. Simplemente se llama desarrollo de sujeción y sometimiento. Si damos esos pasitos adelante, todo Dios al final, ahora ¿quién es Jesucristo? Nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Les tenemos que decir que eso está muy pronto a cumplirse delante de sus ojos, hermanos. Están viendo el cumplimiento de las profecías, por Dios. Ya se está metiendo Rusia, ya se está metiendo Turquía en esta cuestión contra Israel, ¿sí? Entonces, mis hermanos, no es más que mirar la Biblia y darse cuenta que se están cumpliendo los tiempos. Gloria a Dios. Mientras tanto, bendito sea Dios, Dios nos invita, nos insta a nosotros a que aprendamos de las virtudes de Jesucristo, pero también veamos los ejemplos de aquellos hombres en la Biblia que dieron en el blanco al hacer las cosas como el Señor les decía. Esto es lo que hace sabio al simple, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la historia de aquellos que siguieron el consejo y siguiendo el consejo de Dios, terminaron bien, ¿sí? Terminaron bien. ¿Por qué? Por seguir el consejo de Dios. Pero aquí también está la historia de aquellos que por desechar el consejo de Dios, terminaron mal. Entonces, por eso te hace sabia la palabra de Dios, te hace sabio también. ¿Por qué? Porque al ver esto y colocarlo en nuestro corazón, usted dice, yo no voy a cometer el error que cometió Saúl. Yo no voy a cometer
los errores que cometieron X y Y personas en la Biblia. No, yo voy a hacer lo que hacía David, que todo lo colocaba en las manos de Dios, que siempre le consultaba a Dios cuando iba a tomar una decisión, que no tomaba decisiones cuando la cabeza estuviera, ¿qué? Revuelta, hermano. Hay gente que toma tristemente y pasan los años y eso es una cosa que tiene que revisar uno como iglesia. Porque si van pasando los años y yo tengo las mismas luchas, las mismas contiendas, por ejemplo con los hermanitos en la iglesia, que fue ese caso, alguien que siga en esa bendita lucha y pasan los años y siguen pasando los años y siguen los mismos problemas con la forma de entenderse con la gente, hermano, le cuento que tiene que poner cuidado, ¿sí? Porque se está quedando del proceso de Dios y hasta que no supere ese proceso, Dios no le va a quitar esa persona de al lado. ¿Cómo le parece a usted? Así funciona. En el caso mío, yo lo he dado como testimonio. Un muchacho tremendo para llevar la contraria, de esos que no faltan, y no solamente a mí, a todos allá en la congregación, ¿sí? Y de repente se llamaba Daniel, porque ustedes ya saben la figura cómo la han volteado, ¿no? El mundo lo volteó. Daniel en la Biblia es tremendo sabio, ¿cierto? Pero ¿qué te crearon los muñecos estos y los juegos y la televisión? Daniel el travieso. ¿Se acuerdan algunos? Los de mi generación. Los jovencitos no tienen ni idea quién fue ese, ¿sí? Y Daniel era muy travieso, literal, ¿sí? Era muy travieso. Y Daniel me llevaba a la contraria. Y en el bus nos subíamos. Yo le decía, no, va a predicar tal persona. Y Daniel se metía y decía, no, yo predico. Y comenzaba a predicar. Así de frente, delante de todo el mundo, ¿sí? O sea, bueno para llevar la contraria. Entonces, cuando yo hablo con el pastor, le digo, pastor, yo no sé qué hacer con Daniel. Él me dijo, yo tampoco, mijo, pero Dios sí. ¿Sí? Si Dios no lo ha quitado de tu lado es porque está trabajando algo en vos. Con eso me dejó sin palabras, ¿sí? Como quien dice, ame a sus enemigos. No. Como quien dice, téngale paciencia a la persona, hermano, y siga simplemente para adelante, no se deje desviar, no deje manejar el dominio propio, cositas así, ¿cierto? Porque así Dios le ejercita a uno en ocasiones el dominio propio. Porque uno quiere decir hay veces cosas, pero Dios le dice, calladito, no me diga nada, ¿sí? Déjenme a mí, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero es que no damos lugar, hay veces, a que sea Dios el que mueva lo que tenga que mover, sino que nosotros somos los que nos metemos a solucionar las cosas y casi siempre le tengo una razón de parte de Dios, casi siempre nos quedan mal solucionadas cuando no lo hacemos con Él, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, dentro de estas cosas, hermanos, que Dios nos manda de pronto a nosotros a prepararnos. ¿Cuántos han pasado aquí por luchas? 17 nomás. Y el resto de los 45 por fe. ¿Sí? ¿Cuántos han superado ciertas luchas? Gloria a Jesús. Pruebas que llamamos en la escritura, ¿no? Hay pruebas. Cuando viene de parte de Dios se llama prueba. Cuando viene de parte del diablo, ¿cómo se llama? Tentación. Dios, por eso la Biblia dice, Dios no puede ser tentado ni tienta en nada. ¿Sí? El diablo en cambio manda la tentación, ¿para qué? ¿Para qué la tentación? Para hacernos caer. ¿La prueba para qué es? Para mandarnos a otro nivel, siervos de Dios. La prueba, cuando viene la prueba de Dios, lo que quiere es subirte de nivel. Más o menos algo así como lo que hemos dicho, las famosas crisis, ¿no? Cuando la gente ve crisis por todo lado, que esto está en una crisis económica, lo que simplemente Dios está haciendo es que está cambiando los dueños, hermanos, de las cosas, ¿sí? Está colocando nuevos dueños. Eso es crisis simplemente. Hay quienes ven las crisis como un problema y hay otros en Cristo que vemos la crisis como una oportunidad, ¿sí? Son oportunidades que tenemos. Gloria al Señor. Ahora, la pregunta es, después de un determinado tiempo, ¿cómo has salido? ¿Cómo sientes que has salido de esas circunstancias adversas, de esas situaciones contrarias? ¿Cómo has salido? ¿Totalmente en victoria? O sea, totalmente en victoria sería, por decir algo, sacaste 5 en el examen. ¿A cuántos les gusta cuando el hijo le llegaba con la libreta y les decía, papá, vea, gané el año? Venga, veo, mijo, ¿cuánto sacó? 3, 3, 3, 3, 3, 3.1, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Sí?
Entonces el papá, ¿qué hacía? Gloria a Dios, mijo. ¿Eso hacía el papá? Porque hay veces que se gana el año raspado, ¿cierto? Raspado. Pero ¿qué hace la persona, qué hace el niño cuando saca 5, 5, 5? Cuando se presenta delante de usted con un examen y sacó 5, ¿él lo tiene escondido por allá? El mismo, ¿cierto? Llega a la casa con el examen aquí encima, ¿cierto? En la frente, lo coloca aquí. Vea, papá, vea, para que vea pues qué fue lo que usted crió aquí, vea. ¿Sí? Mire, vea, el fruto de su esfuerzo, papá, ¿sí? Pero ¿qué sigue debajo ahí? ¿Qué sigue? Papá, ¿qué va a gastar? ¿Cierto? Ahí está. Porque nadie normalmente, a nadie le gustaría pasar una prueba, hermano, raspado. Y les tengo que decir que en ocasiones nosotros hemos pasado pruebas muy raspados, quedamos muy mal golpeados. Y ese no es el deseo de Dios. ¿Sabe que Dios quiere que usted pase las pruebas con honores? Se los acabo de decir ahorita, si caen en cuenta. Lo de los 3 muchachos, ¿en dónde? En Babilonia, ¿cierto? ¿Cómo salieron ellos de ese horno de fuego? ¿Cómo salieron? ¿Raspados, golpeados, azotados? No, miren, ni un pelito se les quemó. Y así es que Dios quiere que usted y yo salgamos de cada circunstancia por la que Él en ocasiones nos permite pasar o en la que nosotros en ocasiones nos metemos también. Porque hay veces nos metemos nosotros también en pruebas que Dios no nos ha mandado a meternos. Por ejemplo, una de ellas, alguien que me dé un ejemplito de una situación de algo donde uno se pone a meterse, hermano, y sale golpeado. Hay un hermanito, por ejemplo, que es gota a gota por aquí, gota a gota por allá, y Dios le pagó, y Dios hizo un milagro y le pagó esas culebras que tenía por ahí, ¿cierto? Y resulta que vuelve y se mete otra vez en otra culebra gota a gota. Y entonces le dice al hermanito cristiano, le dice, venga hermano, ayúdeme, vea que es que... Y este se pone a meterse y tenga, ¿sí? Tenga, y tenga, como la popis. ¿Por qué? Porque si no aprende la persona, mi hermano, usted tiene que dejar que Dios la trate. Tiene que dejar que Dios la trate. Pero hay gente que es feliz metiéndose en pruebas ajenas y después va a sufrir el golpe. Pero miren, hermanos, en la Biblia hay varios casos de personas que saliendo de circunstancias de victoria, situaciones contrarias por las cuales pasaron, descuidan en un momento determinado, descuidan esa victoria. Y esa victoria, y así va a ser el título, ¿sí? Que tu victoria no se te convierta en caída, ¿sí? ¿Cómo es el título, hermanos? Que tu victoria no se convierta en caída, ¿sí? Que no se vaya a convertir eso en una caída para tu vida. Porque ustedes han escuchado un dicho por ahí que después de que uno se ríe mucho, ¿es porque qué? Es dicho popular, ¿sí? Eso, si está riendo mucho es que viene una llorada después tremenda. ¿No han escuchado eso por ahí de pronto? ¿Sí? En algunos casos. Entonces, mis hermanos, hay personajes en la Biblia que obtuvieron una gran victoria, pero tristemente por no cuidar, ¿cierto? Esa victoria, luego esa victoria se les convirtió en una caída, ¿sí? Se les convirtió en una caída. Entonces, esta es medicina, como lo dice la palabra, ¿sí? Que es medicina. La misma palabra, hablando de ella misma, dice que es medicina a nuestro cuerpo, a nuestro corazón. Es medicina. La palabra de Dios es medicina. Y ustedes saben que hay medicina, ¿qué? Preventiva y hay medicina curativa, ¿sí? Hay medicina que la gente toma ¿para qué? Para prevenir. Lo que decía ahorita Amparito Zambrano, se llama medicina cuando la hacen en reuniones. ¿Cómo se llama eso? No, hay otra. No, hay una que hacen por medio de la decisión que toman. Ese es el nombre de la medicina que hoy por hoy llevan los médicos a cabo. Eso es de acuerdo a lo que determinen en una reunión. ¿Perdón? No. Se me escapa el nombre, pero o sea, ellos sacan esas conclusiones de acuerdo a resultados de exámenes que han hecho, laboratorio y tendencias. Y entonces se vuelve un tipo de medicina que tiene que ver con lo que ellos decidieron allí, ¿sí? Hay alguien que decía esto por ahí que es de revisar. El médico conoce mucho de medicamentos, pero no conoce mucho de salud. Lo digo con todo respeto. A alguien se lo escuchó y se lo escuché y lo pone a pensar mucho a uno.
El médico en ocasiones no conoce mucho de lo que es salud, sino de cómo se sanan las enfermedades por medio de ¿qué? De medicina. Pero hay otros tipos de medicina, por ejemplo, la que ustedes escuchan que es alternativa, ¿sí? O esa, lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, eso juega todo. Uno no puede ignorar que allí hay solución también a los problemas y no encasillarse solamente en las benditas que llaman pastas, ¿no? Las pastas. Tome pastas, tome, porque al final tanta pasta puede afectar también los riñones. Bueno, me salió un poquito, ¿sí? Pero esas cosas suceden. Gloria a Dios, volvemos al tema, siervos de Dios. Hay varios personajes que en la escritura tuvieron grandes éxitos, unos triunfos impresionantes, ¿sí? Entonces, dentro de esos grandes triunfos que tuvieron, si nosotros seguimos el proceso de ellos, vamos a caer en cuenta que luego a ellos, eso que fue una victoria, se les convirtió en una derrota. Y ahí viene el modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Siervos, el Señor salía a las campañas evangelísticas porque literalmente lo que Él llevaba a cabo, ¿qué era? Campañas evangelísticas. El Señor salía a predicar. ¿Cómo se preparaba para salir a predicar? ¿Qué hacía Él? ¿Qué hacía? Oraba. ¿Hay poder en la oración? Eso nos enseñaron. El poderoso es Dios. La oración es el medio para ganar poder. ¿Sí me voy a entender allí, hermanos? Porque es que orar por orar no soluciona. Dedíquese a orar todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Oración por todo, en todo momento y no actuar. ¿Sí? Y verá que no va a pasar nada. Eso se llama, en otras palabras, a una persona que se fundamenta solamente en ello. Por eso es como decir bonito, suena la conjunción, ¿cierto? El conjunto de orar y accionar. Oración. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hago referencia? Hay personas que han hecho de la oración su meta. Y la meta no es la oración. La meta es Dios. Cuando usted ora, lo que usted está buscando es ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿en qué vehículo se monta? En la oración. La persona ora con el fin de ser escuchado y ser guiado por Dios. O sea que el poder viene de Dios. ¿Sí? Pero usted se monta en ese vehículo llamado oración, ¿sí? Entonces, ¿que se gana poder? Sí se gana poder en medio de la oración, ¿sí? Entonces, inclusive lo dice la Escritura, no lo dice todo, sino la oración eficaz del justo puede mucho, no dice que todo, ¿sí? Y estamos hablando en cambio de un Dios que todo lo puede. Entonces, para que simplemente son conceptos que debemos de aclarar, ¿sí? La oración es importantísima, pero no es nuestra meta, ¿sí? Yo no voy a buscar solamente orar, ya salí, ya el problema. No, tengo que orar creyendo que Dios me está escuchando y que Él es el que me va a contestar, porque el poder lo tiene ¿quién? Dios. Es como la gente que dice, hay poder en la palabra, sí, pero ¿en cuál palabra? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él la dijo, no por la palabra. Una palabra la puede decir cualquiera en la calle o no. Cualquiera puede decir una palabra que está en la Biblia. Eso hasta lo hacen por ahí personas. Usted escucha a las personas rezanderas, ¿sí me entiende? Y declaran palabra, pero no se les cumple. ¿Por qué? Porque no han entendido que el poder es de Dios, ¿sí? Sino que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y Dios es la palabra, ¿sí? Pero vuelvo y repito, aquí lo importante es que el poder lo tiene Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, personajes en la Biblia que lograron un triunfo, pero que luego por descuido se les convierte en una derrota. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Noé, por ejemplo? Un hombre que en medio de una generación totalmente degradada, porque la Biblia, ¿cómo descifra esa generación? Dice que los pensamientos en sus mentes eran de continuo ¿qué? En el tiempo de Noé. Estoy regañando a la gente, ¿no? Que me veo muy calladitos. Los pensamientos eran de continuo ¿qué? En el tiempo de Noé. Hermano, no había un pensamiento justo, no había un pensamiento correcto, no había un pensamiento sano. Todo el mundo estaba corrompido. Y les tengo que decir por la Escritura, posiblemente no solamente las personas estaban corrompidas, sino los animales también estaban corrompidos ya.
por el actuar de las personas, ¿sí? Habían personas y habían animales ya que estaban corrompidos. Usted dice, ¿animales corrompidos? Sí. En la Biblia por eso hay animales que son utilizados para sacrificios, ¿sí? Y eran animales de los cuales la Biblia habla, pues, cierto, como cuando se le presenta el lienzo a Pedro, ¿no? No, Señor, yo no he comido nada que sea, ¿cómo es que dice ahí la palabra? Inmundo, ¿sí? ¿Por qué se consideraban unos animales inmundos y otros no? Si los animalitos no tienen la culpa de nada. Y era porque eran utilizados para rituales, ¿sí? Eran utilizados para cosas degradantes. Si no, si cree que está muy lejos eso, pues averígüese un poquito de la fama que tienen en la costa, por ejemplo, lo digo con todo respeto, ¿no? Con las burritas. Y verá que el ser humano sigue degradado y degradando, ¿sí? Ustedes no notan a los animales, por ejemplo, a los gallitos de pelea. ¿Qué hace una persona con el gallo de pelea? ¿Lo enseña a qué? A peleón, ¿sí? Eso le da ají por la mañana, luego le da limón, ¿cierto? Y lo pone a pelear, lo vuelve de mal genio. Ya me han dicho nomás, pero lo vuelve de mal genio, lo entrena para matar, ¿sí? ¿Qué están haciendo los muchachos con esos perritos cuando los llevaban como a peleas de perros? ¿Ustedes no caen en cuenta? Los volvían malos, ¿sí? Los volvían malos, ¿para qué? Para sus actividades y sus apuestas. Entonces van degradando. Eso sucedió en el tiempo de Noé, que también a los animales. Por eso el Señor no es injusto para decir, no, los animalitos los voy a mandar a ahogar. No, Dios no es así, ¿sí? Sino que algo estaba pasando, se había degradado. Mucho animal, averígüense de lo de quimeras, ¿sí? Muchas influencias a través de animales también, ¿sí? Entonces el mundo estaba en esa situación, pero llega y sale un Noé al aire, sale un Noé a darse a conocer y Dios le da la victoria a él porque lo que decía se cumplió. Dios va a venir a hacer juicio, sálvese quien pueda, vengan aquí, súbanse al arca. Y miren lo que Dios le da a Noé. ¿Quién es el hombre más rico en la historia de la humanidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién? Por aquí ya me lo dijeron, pero ¿qué dicen por allá? Por aquí me dice Yané que Job. Por allá, ¿quién da más? Salomón me dicen por allá. ¿Quién más? El hombre más rico de esta tierra. ¿Saben quién es el hombre más rico de esta tierra? Sin tener en cuenta a Cristo, desde luego, porque es el dueño no de la tierra y no del universo. ¿Sí? Pues simplemente los primeros que fueron los dueños de toda la tierra. Está Adán en su principio y después está Noé, que quedó en esta tierra solito. Toda la tierra para él, toda la tierra era de él. ¿Sí? Entonces ese era Noé, llegó a ser el hombre más rico en la tierra, ¿cierto? A tener posesión de todo, a ser el dueño de todo. Y acaba de tener tremendo triunfo sobre la maldad, porque inclusive es cierto, por eso es que Dios lo escogió a él, porque lo vio justo en esa generación. Pero ¿qué sucedió con Noé? Se confió, se echó al 3, ya gané, ¿sí? Salvé mi familia, salvé mi parentela, salvé a mi esposa, salvé a mis hijos y a sus esposas. ¿Y qué sucedió con Noé en Génesis 9:18? Se le olvidó, hermanos, de un propósito que Dios tenía con él y se pegó una rasca, ¿sí? Se metió una rasca, hermano, y por descuidar esa comunión con Dios, mire lo que sucedió con Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron a Sem, Can, Jafet y Can. Él es el padre de Canaán, sigamos. Después, yo decía Génesis 9:18 en adelante, sí. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán. Mire, acaba de obtener una gran victoria, ¿sí? Y lo que debe hacer la persona es guardarse y seguir en esa comunión con Dios. Pero el hecho de embriagarse, ¿sí?
lo coloqué en un lugar delicado porque la persona dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución de espíritu, ¿sí? Y la persona cuando toma no se enseñorea de sus pensamientos. Mire las consecuencias que eso le trajo, ¿sí? Luego a las generaciones posteriores. Le trajo una consecuencia grave. ¿Y por qué es? Porque se confía a la persona cuando tiene una victoria y ya como que se echa al 3. De pronto, ya gané, ya no hay problema. No, uno tiene que estar en comunión con Dios constantemente. Miremos otro ejemplo de un hombre que después de una gran victoria, ¿y sabe por qué le anticipo esto, hermano? ¿Por qué le estoy dando esta palabra? Porque para la situación que estás atravesando, ya está tu victoria. Ya está pronta esa victoria. Lo que estás viviendo, la gloria postrera en tu vida no es comparable con la que se están manifestando en este momento. Has de ver con tus ojos y abrazarás la promesa que Dios te dio, el anhelo de tu corazón. 3, 4 amenes no más, hermano. Qué triste. Tome esa bendición. Mire, en parte hablamos y en parte profetizamos. Uno se va a encontrar por ahí con personas que dicen, ¿no le han dicho a usted algún día lo que usted me dijo? No porque yo lo diga, sino porque usted oró pidiéndole a Dios, Señor, habla a través de este varón. Y hay gente que no entiende cuando hace eso, no lo hace con los 5 sentidos. De verdad, Señor, háblame, utiliza a esta persona. Y lo que se proclame desde aquí, conforme la palabra de Dios, es guiado por el Espíritu Santo para su vida. Mi hermano, Él es galardonador de los que le buscan. Y hay una palabra de Dios para tu vida. Viene la victoria. Amén. Viene la victoria en esa circunstancia que estabas viviendo, que le estabas pidiendo a Dios. Señor, una enfermedad. Señor, por mis hijos, por mi hogar. En el nombre de Jesús, yo creo en esa palabra. Está escrito en la Biblia. Di la palabra y mi siervo será sano. Mis hermanos, en parte, vuelvo y repito, en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Y qué sucedió entonces? Aquí tenemos a un Elías que dice la Escritura que acaba de tener un tremendo triunfo. ¿Sobre quiénes? Sobre 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Leámoslo. Segunda de Samuel 11, 1 en adelante. Miren y verán. La importancia de la enseñanza de Cristo que vamos a ver al final, cómo se sostiene una victoria. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, yo era Primera de Reyes 18, me adelanté. Primera de Reyes 18, 36. Primera de Reyes 18, 36. Dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Oh Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué sucedió allí? Israel estaba totalmente embolatado. Israel estaba bajo la ¿quién? Bajo la guianza de una mujer. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Betsabel. Betsabel era la esposa de ¿qué rey? Acá, contéstame usted allá. No dijo que acá. Eso, Acab. ¿Sí? El rey se llamaba Acab y su esposa era Betsabel. ¿Sí? Una mezcla ahí de anaconda con cascabel, hermano. Una cosa horrible. ¿Sí? ¿Y qué sucede con Betsabel? No, esa sería Anabel, la mezcla de anaconda con cascabel. ¿Sí? ¿Qué pasaba con Betsabel en la escritura? Era una mujer pagana que estaba apoyando, patrocinando a falsos profetas y estaba destruyendo la fe ¿de quién? Del pueblo de Israel. ¿Sí? Lo que hace el diablo, que en ocasiones no manda muerte ni persecución, no. El diablo no siempre manda personas a acabar con los cristianos, no. Simplemente envía ¿qué? Influencias para que haya división, para que haya mezcolanza doctrinal, para que las personas se desvíen simplemente, mis hermanos, y por eso uno tiene que discernir cuando algo viene de Dios, cuando algo no viene de Dios en medio, por ejemplo, de la congregación. Nuestro enemigo no es el que está afuera, acuérdese. No es el homosexual, el sicario, no. Por eso hay que orar y sabemos que está mal. El problema es que entre nosotros mismos no identifiquemos cuando se quiere generar, ¿cierto? Entre nosotros de pronto una división, cuando se quiere generar entre nosotros una herejía, una apostasía, que es lo que está moviéndole el piso a la iglesia hoy por hoy.
donde se están enseñando cosas que no son. Porque no nos guiamos, ¿por qué? No se guía la persona por la escritura. Cuando el Señor dijo cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios la que tiene que sustentar una iglesia. Tenemos de estar parados siempre en la doctrina bíblica. Entonces, ¿qué le sucedió aquí a Elías? Elías sale enviado por Dios y reta a todos esos falsos profetas y les dice, el Dios que conteste por fuego sea Dios. Y le dice eso al rey Acab. Y citan a todos esos falsos profetas para que se vieran allá en ese monte, en ese lugar, donde se lleva a cabo, cierto, esa manifestación de poder, a ver quién es más poderoso. Y comienza Elías y le da, como todo caballero, le dice, háganle ustedes primero, bien puedan. Y comienzan esos hombres a hacer rituales. ¿Quién ha visto alguna vez algún ritual de los que siguen a María Leonza, por ejemplo? ¿Alguno ha llegado a ver un ritual de esos? Yo lo he visto y sé cómo se mueve. Y cuando la Biblia aquí me dice que se sajaban, que echaban sangre en el altar y que danzaban y se movían y se revolcaban, ¿sí? Simplemente, hermano, le estaban rindiendo culto a su Dios, que era Baal. ¿Para qué? Para que se manifestase. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Se manifestó Baal? No, porque mientras Dios no le autorice a hacer algo, no lo puede hacer. El Señor está por encima del diablo y de todos sus secuaces, de todos sus demonios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No pasaba nada. Entonces comenzó Elías, para los que dicen que el siervo de Dios tiene que ser así todo serio y todo. No, mire que dice la Biblia que Elías se burlaba de ellos. Y les decía, a ver, llámenlo, que de pronto ese su Dios está dormido, llámenlo, burlándose de ellos. ¿Sí? Se burlaba de ellos, literal. ¿Y qué sucede? Una vez que ellos se dan por vencidos porque toda la mañana estuvieron haciendo rituales para que se manifestara ese su Dios, no pasó absolutamente nada. Tipo mediodía, ¿sí? Pero Elías lo hace a la hora del sacrificio, tipo 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Elías? Lo primero que hace es ordenar normalmente otra vez el altar. Pidió 12 piedras, ordenó el altar. Y comenzó a decir, bueno, envíenme, tráigame aquí agua. Lo que no había precisamente, ¿qué era? Agua. ¿Y qué es lo que pidió Elías ahí? Agua. Por eso cuando la situación esté complicada, dé precisamente de lo que no tiene. ¿Sí me entiende? Y verá cómo Dios le contesta. No, que ¿de dónde voy a darle yo amor a este? Mire lo que me ha hecho. Hermano, dele amor. ¿Sí? Y en todas las aplicaciones, la parte económica tiene aplicación en esto. En la parte del diezmo, hay gente que dice, no, cuando tenga doy. No funciona así con Dios. Dios mira con más agrado, mire el sustento con la Biblia, la viuda que dio las 2 moneditas que tenían. Cuando estés escaso, dale lugar a Dios. Rétate a creerle a Dios. Señor, no tengo, pero mire, de lo que tengo doy. Y va a ver, precisamente lo que escaseaba ahí, ¿qué era? El agua, la harina y el pan en la viuda de Sarepta, cuando llega el mismo profeta. ¿Qué es lo que Dios le pide? El profeta, ¿qué le pide? ¿Qué es tipología de la iglesia en ese momento? ¿Qué le pide el profeta a la viuda? Dame pan y aceite primero a mí y después no te va a escasear. Mire, así funciona. Hay gente que no lo va a creer, no podemos hacer nada. El único que puede convencer, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué sucede con ese profeta? Tremenda victoria. Y este hombre después no se cansó. De ahí viene la Saiyajin, la espada Saiyajin. Ese hombre se volvió un torero de esos primeros, pero cortar cabezas. Acabó con 450 profetas de Baal y 400 de Acera. ¿Sí? Acabó, los mató, los degolló. Esos profetas eran bravos. Eso no es como el profeta de hoy por hoy, no. Esos profetas eran bravos. ¿Sí? Ustedes ven a Samuel después también más adelante, capítulos más adelante, ¿qué hizo Samuel también? Degolló, ¿se acuerdan de ese rey el rey de Moab que perdonó Saúl? ¿Se acuerdan? Que no le quitó la vida a ese rey porque es que el pueblo le había dicho, no, mire, el rey, tengámoslo aquí. Y llegó el profeta y le dijo, venga para acá, esa cabecita me gusta, venga. ¿Cierto? Eran profetas bravos, hermanos, ¿sí? Tenemos al sucesor de Elías, a Eliseo, ¿sí?
¿Se acuerdan que hubo uno que los jóvenes salieron diciéndole, calvo, 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 se burlaban de él? ¿Y qué declaró ese profeta? Que aparezca un oso. ¿Y qué sucedió? Ese oso mató a todos muchachos. Eran bravos, eran profetas bravos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Tremenda victoria. Pero ¿qué le sucedió a Elías ahí? Descuidó la comunión con Dios y se metió en una cueva. Y hay gente que le pasa eso. Se echa al 3, acaba de ganar algo y se echa atrás, se echa al 3, ¿sí? Eso le pasa casi siempre. Usted ve los partidos de fútbol. Cuando un equipo queda campeón en este año y en el otro, casi siempre, lo dejan por allá abajo, lo comienzan a zarandear, porque se confió, ¿sí? No se confíe, dígale al que está a su lado, no se confíe de la victoria que Dios le ha dado. Siga en comunión con Dios, para que Dios lo lleve de gloria en gloria, mire, de poder en poder, de victoria en victoria, para que no sea que nos lleve en la situación de victoria en derrota, que fue lo que le pasó aquí a Elías. ¿Y qué sucede con Elías? ¿Sí? Viene esa situación apremiante, viene esa situación donde una cartita, esa cartita en ocasiones se llama dictamen médico. Esa cartita hay veces se llama recibo de la luz. Esa cartita hay veces se llama demanda. Y con esa cartita, este hombre se pegó el susto pues de su vida. Y se fue, y ya dice la Biblia que se quería matar. Porque él dijo, no es más valiosa la vida de mis padres, y comenzó a degradarse él mismo. Y se metió en una cueva. ¿Quién lo tuvo que sacar de allá? Dios lo tuvo que sacar de allá, siervos. No descuides, después de una gran victoria, no descuides tu comunión. Eso pasa para todo, hermano. Usted se ganó un alma para el Señor, prepárese, porque el diablo va a querer arremeter. Cuando usted ore por alguien, cuando alguien reciba a Cristo, despídase cubriéndolo con la sangre de Cristo. Ha obtenido una victoria. ¿No ha pasado eso? Que uno comparte en una casa, sale feliz todo el mundo y al otro día lo llaman a decirle, no, si usted viera la que se armó aquí. ¿Sí? Aquí se armó la gorda porque después vino mi familiar, vino esta situación y esto se complicó aquí. ¿Por qué? Porque el diablo quiere robar la bendición que Dios ya le dio a usted, hermanos. ¿Sí? ¿Quién anda afuera? Discúlpeme. ¿Con Gabriel? ¿Hay alguien con Gabriel o Gabriel está solito? ¿No? Dile a Haider que escuche la palabra. Haider, escuchemos la palabra porque necesitamos la palabra para las situaciones. Dios sabe que nos está hablando preventiva o curativamente, ¿sí? Y fue a escuchar palabra, ¿sí? Entonces, esa parte es bien especial. Gloria a Jesús. Tenemos otro caso, David y Betsabé. Y ahí sí leemos 2 de Samuel 11:1. Ya vamos terminando, hermanos. 2 de Samuel 11:1. ¿Qué dice la escritura en 2 de Samuel 11:1? ¿Cómo estaba ya David? ¿Qué estaba viviendo David en ese tiempo? Mire, ya era el rey. Estaba todo funcionando bajo control. Todo estaba listo, todo le estaba funcionando bien. Pero ¿qué descuidó David en ese momento? ¿Qué descuidó en ese tiempo en lo que dice la escritura aquí? ¿Qué descuidó? ¿Qué tiempo era ese, según la Biblia? Mire lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ojo vivo, hermanos. No, mi hijo comenzó a ir a la iglesia. Oh, gloria a Dios. Recibió a Cristo. Gloria a Dios. Me salió tal cosa, me salió el empleo, me salió tal petición que le venía haciendo a mi Dios. Mi esposo comenzó a ir a la iglesia. Esta persona recibió a Cristo. Victoria. Pero ¿qué dice la Biblia? Que hay que seguir en la guerra. Este hombre decidió quedarse relajado. Viola, deseóla y embarazóla. Hermanos, ahí está el fruto de ¿qué? De descuidar la comunión en todo tiempo con el Señor. Se confió, estaba confiado de las situaciones que había logrado ya, ¿cierto? Y se le olvida que la Biblia dice que el diablo anda
como león rugiente, buscando a quien devorar. Que no vaya a ser, hermanos, que esa victoria que Dios te ha dado, aquí algunos tristemente se lo voy a decir, algunos están viviendo en este momento el zarandeo, es porque obtuvieron una victoria y después se confiaron. Después se confiaron. Y no siguieron en esa comunión, y no siguieron congregándose, y no siguieron leyendo la escritura, y no siguieron en los discipulados, y no siguieron participando en las cosas de Dios, en la escritura. Mis hermanos, y por eso Dios tiene que permitir para que otra vez volvamos a Él. Tristemente, todas las situaciones que nos acontecen tienen un solo propósito, y es volver en comunión con Dios. Los tiempos más delicados para Israel han sido los tiempos de abundancia. Son los tiempos en los cuales ellos se apartaron de Dios. Y por eso Dios, ¿qué enviaba? Dios enviaba libertadores, ¿sí? Lo que ustedes ven en la Biblia, Dios enviaba a Sansón, Dios enviaba ciertos libertadores para que otra vez volviera, como decir, la libertad, porque los comenzaban a subyugar, ¿sí? Gedeón, Dios envía jueces a la nación para volver el corazón de esa población a Dios otra vez. Entonces tenemos esa circunstancia, que no tenga que ver, hermanos, que nosotros tenemos una victoria y nos echamos al 3 y como que ya se nos olvidó, pues, que de verdad yo venía orando por esto, entonces ya no oro más. No, hermanos, la oración eficaz del justo, en todo tiempo hay que orar, pedirle a Dios, seguir en la comunión con Dios, porque nuestro final ya está cantado. Tu final ya está cantado. ¿Dónde es tu final? Sentado a la diestra del Padre, en lugares celestiales, dice la Escritura, en lugares celestiales, Dios nos ve juntamente con Él sentados, siervos de Dios. Y hasta que no lo hayamos logrado, no lo vamos a soltar. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que no estemos allá con Él, hermanos, no vamos a dejar nuestra comunión, no vamos a dejar nuestro compromiso, no vamos a dejar de santificarnos, siervos, hasta que estemos con Él. Por eso la Escritura te habla, ¿sí?, de lo que es la redención completa. La redención completa es cuando estemos con Él. En este momento somos redimidos, sí, pero hay gente que descuidando esa redención, ¿cómo lo dice Pedro? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo descuidaremos, hermanos, si ya está a punto de sonar esa bendita trompeta? Eso ya se viene en camino, ya está a la vuelta de la esquina. Vuelvo y le repito, mire las profecías y mire las noticias para que se dé cuenta lo que está pasando. Anoche me dijeron la señora del 4º piso que su hijo vive en Japón. Bajó. Ella está en el catolicismo. Así, de pronto. Sí, nos lleva un poquito así. Pero ¿qué sucede? Bajó a pedirnos oración. Ella sabe dónde es que es, ¿cierto? En la gente que ora, en la gente que clama. ¿Y qué sucede? Que hubo un fuerte terremoto en Japón. No lo hemos visto todavía. No sé si es que la noticia apenas viene por ahí, por Centroamérica o qué será, ¿sí? Pero no ha llegado la noticia. Sí lo vi esta mañana un poquito como a las 2 de la mañana que no podía como dormir. Y verificando allí esa parte, buscando eso, había una noticia del Japón, como de 7.1. Mencionan fuerte, ¿sí? Entonces, mis hermanos, se están viendo las señales, se están viendo, se oyó un gran clamor. ¿Saben quién es el que está dando ese clamor cuando venía el novio? La iglesia es la que le está diciendo al mundo, Cristo viene, preparémonos que Cristo viene por su iglesia, siervos de Dios, bendito sea nuestro Dios. Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo vivir esa vida cristiana. Y el Señor lo que hacía era preparar en la mañana para la labor del día. Y por la noche, ¿qué hacía? Se metía a orar para reprender todo lo que quería contraatacar, hermanos. Porque esto no para, la oración no puede parar. Nosotros, nuestra comunión no puede parar. El diablo no sale a vacaciones. Aunque algunos hermanos por ahí en diciembre van a salir a vacaciones espirituales y en enero vuelven diciendo, renuévame, Señor Jesús. Sí, van a venir en enero otra vez en las mismas. Tristemente esas cosas se ven en las iglesias de Júpiter, pero nosotros estamos en la tierra. Colócase, hermanos, sobre sus pies, démosle gloria a Dios por su palabra hoy, que nos está preparando para una victoria que viene. Pero el Señor nos está anticipando que luego de esa victoria que vas a abrazar, ¿cuántos dicen amén? Que esa victoria que vas a abrazar, no te confíes.
sigue en la comunión, sigue en la presencia de Dios, sigue porque mucho terreno tenemos que ganar todavía para el Señor, muchas almas, hay reyes, hay sacerdotes por nombrar, ¿cuántos lo creen? Amén, y usted es el instrumento para que aquel que no se da cuenta quién es, ese sí podría decir, usted no sabe quién soy yo, mire, nosotros sí sabemos quiénes son ellos. Ahí hay más de un sacerdote, ahí hay más de un pastor, de un evangelista, hay más de un profeta, ahí hay más de un siervo que todavía no sabe quién es, pero que usted va a ser utilizado por Dios para mostrarle a esa persona su verdadera identidad. Él no es un drogadicto, él no es un asesino, él no es un sicario, él no es un idólatra, no, él es un servidor de Dios que simplemente necesita es que alguien le diga lo que Dios le mandó a decir, siervos de Dios. Y ese es usted y soy yo. Gloria a Dios, cierra tus ojitos, Padre Celestial. Damos gracias, Señor, de anticipado. Doy gracias porque hemos de escuchar los testimonios que ya se están asomando, Señor, que ya comenzamos a escucharlos, de esa victoria que viene para tu pueblo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo sus matrimonios, bendigo sus hijos y sus hijas. En el nombre de Jesús, Padre glorioso, creyendo que la buena y preciosa obra que tú empezaste en nosotros cada día va a ser más notoria, porque a medida que avancen las tinieblas, la luz va a ser más revelada, Señor. En medio de un mundo donde los hogares se destruyen, ese hogar de ese creyente, esa paternidad de ese padre, esa forma de esa madre, ese comportamiento y esa actitud de ese hijo va a ser notorio a muchas personas, Dios mío, que van a decir, yo quiero lo que usted tiene, yo quiero lo que usted tiene, yo lo quiero para mí, yo lo necesito. Dios mío, guíanos. Santifícanos en tu palabra, Señor. Gracias, mi amor, por el consejo que tú nos das, la advertencia que nos das. Cuidamos, Señor, y cuidemos esa salvación que tú nos has dado. Amado Rey, porque vienen tiempos, dice la Escritura, en los cuales la gente te va a buscar, pero ya no te van a hallar, Señor. Un día cesarán estas predicaciones. Un día cesarán los discipulados, un día cesará la predicación en la radio, en la televisión, un día cesará la predicación en las calles, un día cesará, Señor, ese consejo de ese papá, de esa mamá hacia sus hijos, o esa palabra que le da el hijo y la hija a sus padres, diciéndole, busca Cristo rápido, busca de Dios porque el tiempo se acaba. Un día cesará, Señor, bendito Dios de la gloria. Y en tu misericordia y gracia, Señor, nos tuviste en cuenta nosotros. Te revelaste a nuestras vidas, mi amor. Y hoy no tenemos más que decirte, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te pido que fortalezca las rodillas endebles. Te suplico por los hogares que están con problemas, Dios mío, que sea tu mano de amor la que restaure. Solo tú lo puedes hacer. Nosotros no podemos, Padre. Daremos un consejo, podemos dar un consejo, pero el único que convences para un cambio de actitud, Señor, eres tú, Espíritu Santo de Dios. Por eso guíanos, Padre. Pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado esa comunión. Pedimos perdón, Señor bendito, si hemos tenido en poco esto que a ti te costó la sangre total de tu Hijo, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos valorado, Señor, lo que tú instituiste, la iglesia, que además de tu obra, miles y hasta millones, podríamos decir, a lo largo de la historia, entregaron sus vidas, para que nosotros tuviéramos este bendito libro el día de hoy. Y hay veces no lo valoramos. Hay gente que fue entregada a los leones. Hay gente que fue perseguida y asesinada para que este bendito libro llegase a nuestras manos. Y hoy lo tenemos y en ocasiones no lo valoramos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Santifícanos en tu palabra, Señor. Y te pido, amado Rey, una vez más, Señor, que Dios bendiga, Señor, a este tu pueblo y lo cuide siempre. Amada iglesia, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Amén.